Este domingo 17 de marzo Claudia Sheinbaum dio un informe sobre sus primeros 100 días como jefa de gobierno de Ciudad de México, y dijo que su administración no está satisfecha en materia de seguridad. Dijo que está convencida de que la estrategia es correcta, pero que trabajarán para obtener mejores resultados, ya que explicó que los homicidios diarios promedio pasaron de 5,19 diarios en diciembre a 4,8 en lo que va de marzo. En la conferencia realizada en el Teatro Esperanza Iris en el Centro Histórico, aseguró que no se tiene un comparativo exacto con cifras del año pasado en materia de homicidios, robo de vehículo, violaciones y otros delitos, debido a que en la anterior administración se maquillaron las cifras. La jefa de gobierno informó que en los próximos meses iniciará operaciones un nuevo esquema centralizado en investigación en homicidios que permitirá realizar verdaderas investigaciones y cortar de tajo el rompimiento que existe en las líneas de investigación. En cuanto a robo de vehículo, la cifra promedio diaria bajó de 4,4 a 3,5. Aún con tendencias a la baja, no estamos satisfechos con los resultados, dijo Sheinbaum. Estamos en el arranque. Podemos decir que hemos avanzado en la mayoría de las acciones que nos planteamos, pero si bien contentos por servir al pueblo, estamos en el arranque, y necesitamos meter más el acelerador para cumplir con todos los compromisos que establecimos. Nuestro programa se divide en 6 ejes: igualdad y derechos, sustentabilidad, más y mejor movilidad, Ciudad de México, capital cultural de América, innovación y transparencia, y seguridad y cero agresión. Inició en su discurso. Celebró que ha cumplido con varios compromisos de su campaña, como terminar con los privilegios de los altos funcionarios y en eliminar la corrupción. Se cancelaron los seguros de gastos médicos privados y todos los gastos de representación. Se retiraron 1.400 policías que operaban como escoltas de exfuncionarios y se reintegraron a funciones en la Policía Preventiva de Ciudad de México. Los vehículos blindados de la Jefatura de Gobierno y otras secretarías se trasladaron a la Secretaría de Seguridad Pública. Sheinbaum también celebró que desde enero de 2019 se recortaron plazas de altos funcionarios, con lo que se redujeron cargos ilegales y se lograron ahorros. Contacto con la ciudadanía. La jefa de gobierno electa, durante el periodo de 2018 a 2024, presumió que ha atendido personalmente a 717 personas. Hoy cualquier persona puede acercarse a la jefa de gobierno. Para nosotros gobernar no tiene sentido si no estamos en contacto y acercamos el gobierno a la ciudadanía, en su vida cotidiana y en la atención de los asuntos públicos. Destacó que durante su mandato ha cancelado 16 programas sociales que se diseccionaban a la compra del voto. En cuanto al abasto de medicamentos gratuitos, aumentó del 30% al 80% en marzo, tan solo por la honestidad de la Secretaría de Salud y Finanzas. Anunció que este año iniciará la colocación de GPS en las unidades del transporte concesionado.
También informó que por acabar con la corrupción se recuperaron 80 unidades abandonadas de autobuses RTP, ahora hay más de 800 en operación. Su gobierno también entregará el doble de recursos a cada familia por niño y a partir de mayo inicia el apoyo para útiles y uniformes escolares, y también el programa de alimentos escolares. En cuanto a empleo, reiteró que su objetivo es crear de 500.000 a 1 millón de empleos. Para ello estamos potenciando y fortaleciendo el turismo, apoyando a micro y pequeñas empresas con créditos blandos y la desregulación administrativa. Reconstrucción del 19S. Sheinbaum informó que hay 7 edificios en reconstrucción y 64 en rehabilitación, de los que quedaron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Hay 2 que inician su reconstrucción en marzo. 41 entre abril y junio y 17 ya cuentan con recursos para su demolición. En cuanto al desarrollo inmobiliario, dijo que en su lucha contra la corrupción suspendieron 17 construcciones, revocaron 20 autorizaciones, multaron a 4 desarrolladores y presentaron 24 juicios de lesividad. Fotocívicas. Desde que comenzó su periodo, Sheinbaum y el secretario de Movilidad, Andrés Lajús, han dado información sobre cómo funcionará el nuevo sistema de sanción cívica, denominado Fotocívicas, que entrará en vigor el 22 de abril. Habrá cámaras y detectores de velocidad en las calles. Cada automóvil con placas tendrá 10 puntos. Con cada falta vial se le restarán puntos y tendrá un castigo. Cuando el conductor pierda todos sus puntos tendrá que hacer 10 horas de servicio comunitario. De no hacerlo no podrá verificar su coche. A partir del 22 de marzo, los automovilistas de la CDMX podrán conocer el reglamento para que se vayan familiarizando con las normas.